Bienvenida a la Academia y al Instituto de Derecho y Economía. Hoy tenemos un tema muy importante en la Argentina y es el tema que nos va a exponer nuestro querido amigo Diego Hipólito Andrada, que es profesor de la facultad, es egresado de la maestría en Derecho y Economía, así que es un perfecto experto en esta materia. Eh, Decirle que nos ponga un poco más cerca, porque si lo vamos a grabar, por lo menos veamos quiénes somos. Ajá. Pues queda para historia. No tan lejos, más cerca. Una fascinación por nuestras caras. Ahí está, está perfecto. Bueno, el tema que nos convoca es el tema que en Argentina llamamos el RI, pero que son las inversiones extranjeras. ¿Y cuál es el problema que generalmente tiene una inversión extranjera? La estabilidad de la normativa. Esto, para decirlo en términos económicos, además de jurídicos, es bajarle el precio a algo para que les permitan. ¿De qué manera se quiere decir bajar el precio? Reducir costos de transacción. Costo de transacción sea que el más común y el más rápido es que luego de que hay costos hundidos, cambia la regulación. Es decir, aumentan impuestos, se establecen condiciones de trabajo local, de contribuciones al lugar donde están, generalmente normas provinciales o tasas municipales que a pesar del nombre son impuestos. Entonces, la única manera que asegura una inversión es la estabilidad normativa. La estabilidad normativa tiene varios inconvenientes. El primero inconveniente es que no se puede asegurar. Se asegura a través de ciertas normas que establecen ciertas condiciones y que esas condiciones no puedan ser cambiadas. Hay una verdadera garantía. Siempre es muy complejo establecer verdaderas garantías, no solo porque puede haber un cambio legislativo, lo cual en principio no debería ser retroactivo, porque si es retroactivo sería una expropiación regulatoria, o sería una expropiación pura y simple. No. ¿Cuál es la otra posibilidad que generalmente se establece? El otro riesgo que puede aparecer son decisiones judiciales que cambien la interpretación y que de esa manera volvamos a una situación de riesgo y que la inversión, que es muy cuantiosa y que tiene una maduración muy lenta y muy larga, no, no pueda fructificar como era previsto. Otras situaciones que se han planteado como alternativa para asegurar la estabilidad normativa, piensen que esto es muy importante. En general, no usamos la palabra empresario o actores económicos, pero en general todos nosotros queremos más que una norma que nos satisfaga plenamente, una norma estable. Primero porque hay que conocerla. Las normas, como el derecho, es parte de la información siempre es asimétrica y además incompleta y costosa de obtener. Por lo tanto, tenemos que buscar alguna manera que estabilice esas normas, porque una vez que la aprendimos, que hemos hecho una inversión que durará a lo mejor décadas y de muy alto costo, piensen que las empresas que la piden no es que la sacan de su bolsillo, sino que van a los bancos y los bancos le van a poner condiciones. Condiciones no necesariamente gravosas, pero condiciones que requieran la estabilidad. ¿Quiénes son los países o los estados que atraen inversiones propias y extranjeras? Son generalmente los estados que tienen gran estabilidad normativa, separación de poderes, jueces con reglas claras, es decir, lo que a veces llamamos stare decisis, es decir, estabilidad en los precedentes. La otra alternativa que la Argentina ha intentado y lo ha hecho con algún éxito son tratados de garantías de inversiones, es decir, utilizar el derecho internacional como una garantía. Ya no es un tema de derecho interno, no cumplir estas reglas del RI o de otro tipo de inversiones irían en contra o constituirían un ilícito internacional del cual la Argentina, el cual la Argentina sería responsable como nación, como Estado, además de la responsabilidad que puede obtenerse a otros lados. El
vigente hasta ahora, hasta que empecemos a conocer el nuevo sistema, ha sido los tratados de garantías de inversiones del, que establece el Banco Mundial, que tiene un sistema de solución de controversias, el cual la Argentina es parte. Es más, gran parte de alguna de las reglas más importantes, como es la regla de nación más favorecida, ha sido establecida en casos que la Argentina fue parte. Ahora, ¿es necesario el RIGI? ¿No constituye una desigualdad con otras inversiones? ¿Puede garantizarse la estabilidad? Bueno, eso es algo que vamos a aprender hoy. Y supongo que va a ser una excelente contribución. Así que adelante, estimado Diego, bienvenido a la academia. Bueno, muchas gracias Juan por esta introducción tan generosa. En primer lugar, quería agradecer a la Academia y al Instituto de Derecho y Economía y a Juan en persona por esta gentileza, por este gran honor de poder exponer ante ustedes y en esta institución tan prestigiosa. ¿Por qué el título? ¿Por qué el título de riesgo institucional no, riesgo empresario sí? Básicamente, evaluemos lo que es primero el concepto del riesgo. Aunque la introducción y el explicar el porqué de este título les dé impresión que esto va a ser una charla de economía, no, esta no va a ser una charla únicamente de economía. Esto va a ser una charla de economía, pero también va a ser una charla de derecho constitucional. Porque cuando hablamos de este tema, siempre vamos a estar hablando de cláusula del progreso. Siempre que hablemos de promoción fiscal, de esta serie de situaciones o de programas, estamos hablando de un tema que es el ABC del derecho constitucional, de nuestro derecho constitucional, y que está vinculado también con lo que es el federalismo. Cómo se ha desarrollado esta ley, claramente va en ese sentido. Pero vamos a desgranar estos temas. ¿Por qué riesgo institucional no? Riesgo empresario sí. Todos sabemos que en la Argentina hemos tenido siempre una problemática. ¿Cuál es la problemática? Que solamente traíamos capitales de altísimo riesgo y que querían estar poco tiempo en el país. ¿Por qué? Porque en la Argentina los costos a la entrada, uno podría decir, son relativamente accesibles, pero los de salida eran complicados. Entonces, de qué manera poder retener una inversión? ¿De qué manera garantizar esa estabilidad? Bueno, debemos por un lado eliminar el temor o el riesgo que se genera ante nuestra propia inestabilidad. Recuerdo hace muchos años atrás, no voy a decir cuántos, una charla en la que el profesor Mariano Grondona, reconocido periodista, ustedes sabrán de quién les hablo, le digo, bueno, pero el riesgo de quienes contratan en Argentina. Entonces me dice, bueno, no podemos alegar la propia torpeza. Se sabe que Argentina desafortunadamente no ha cumplido a lo largo de su historia con las obligaciones, con ciertas obligaciones contractuales, con el sostenimiento del marco legal, micrófono más cerca, con el sostenimiento del marco legal. Pero esto es una cuestión de que debemos tomar como punto de partida para corregirlo y no, por supuesto, como plantearlo como una práctica común. Cuando se habla de riesgo institucional, no, estamos haciendo alusión precisamente a los cambios que se refiere en política cambiaria, en política fiscal, todo lo que hace a la estabilidad en política aduanera, pero también estamos viendo, cuando digo riesgo empresario sí, es que los sectores que van a emprender, si bien como está definido, y ya lo voy a desgranar un poco más adelante, el régimen de grandes inversiones, está pensado en individuos que son propensos al riesgo. El emprendedor, el empresario, naturalmente es propenso al riesgo, no es averso al riesgo. Averso al riesgo siempre generalizo, digo, bueno, los empleados públicos son aversos al riesgo, aquel que prefiere una renta, una estabilidad, algo seguro. En cambio, todo emprendedor, todo empresario es propenso al riesgo. No voy a entrar ya en la discusión, normalmente se habla de propensión, aversión y neutralidad. La neutralidad en la práctica al riesgo creo que si bien la clasificación existe, no se ha demostrado. Pero bueno, vamos a adentrarnos en esta charla. Y primero sepamos que estamos hablando de que, un tema de derecho, un tema que uno dice es un tema central del derecho constitucional, pero también estamos hablando de miles de millones de dólares y también estamos hablando de empleos, de miles de empleos, y estamos hablando de un tema que impacta en el largo plazo. Para no olvidarme, la memoria a veces puede ser traicionera, tomé nota de los números de empleos que genera, de los números de empleo que ha generado este sistema. Y la verdad es que es increíble cuando uno ve los números. Son
Los proyectos aprobados actualmente son 16. Estamos hablando de un importe de 29.982 millones de dólares, que ha generado 52.495 empleos directos e indirectos. Dentro de estos proyectos tenemos prioridad de petróleo y gas, de siderurgia, de infraestructura, y a su vez hay 25 proyectos en estudio por 111.000 millones, por 111.037 millones de dólares, que generarían 142.585 empleos directos e indirectos, mayormente centralizados en el rubro petróleo y gas, energía, minería e infraestructura. O sea, cuando estamos hablando de esto, cuando hablamos del RIGI, y muchas veces, siempre que uno toca un tema técnico-político, sucede algo que la docencia me ha dado mucha experiencia en este tema. El hecho de que cuando uno adelanta que está de acuerdo, que le parece bien tal o cual tema, inmediatamente el interlocutor, si está de acuerdo o cree estar de acuerdo con las ideas de uno, lo escucha con atención. Si cree que uno va en una dirección distinta a la de sus ideas, ya está todo el tiempo pensando en refutar y no en escuchar los datos. Por eso, primero, antes de, antes de avanzar, quería decir, bueno, estamos hablando de un tema que afecta un volumen de inversión más que importantes, que afecta empleos de manera directa o indirecta. Si bien si tomamos en cuenta, siempre hay que servirnos de la estadística, si tomamos en cuenta el impacto de estos empleos en la totalidad del nivel de empleo, vamos a ver de que en general son sectores de la economía con empleo intensivo, mano de obra intensiva y no extensiva, por lo cual quizás el impacto no es tan, no es tan notorio. Si bien el impacto económico lo es, en el índice de desempleo no. Y tomemos en cuenta que el RIGI se ha desarrollado ya en 9 provincias de nuestro país, y si bien hay proyectos en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, todos son bastante lejanos de lo que es nuestro centro habitual. Entonces es como que no vemos esa realidad, y esa realidad se está ubicando actualmente en la cordillera de los Andes. ¿Por qué la cordillera de los Andes? Un viejo anhelo de nuestro país en el cual evidentemente no se había desarrollado la minería y todas las industrias derivadas como sí lo hizo en otras zonas. Es decir, una de las ventajas que podemos señalar del RI es que está diversificando nuestra economía. Después podemos estar a favor, en contra de determinadas políticas, podemos eh, establecer cuestiones perfectibles, pero evidentemente nunca podemos desestimar una herramienta, porque al fin y al cabo, si no estaríamos hablando de gustos y no estaríamos hablando de cuestiones técnicas, no estaríamos hablando de cuál es la importancia de este sistema. En primer lugar, vamos al marco normativo. El marco normativo es la ley base, es la ley 27.742 y el decreto 749 del 2024. Acá es donde se contempla el régimen de grandes inversiones. Básicamente se pensó en foresto-industria, en infraestructura, en minería, energía, tecnología, turismo, y acá voy a hacer una pequeña nota. Me llamó la atención que dentro de todos los proyectos no hay proyectos de turismo. Y creo que ahí, si bien en otras charlas que he asistido, la temática del RI es más que interesante y más que profunda, se ha hablado que el monto de los 200 millones de dólares es un monto arbitrario. Bueno, había que fijarlo en un determinado valor. En este caso fue 200 millones de dólares. Entonces, en Argentina no hay un solo proyecto, el de Mendoza, el centro de esquí, se considera de infraestructura, si bien es de turismo. No hay muchos proyectos que superen los 200 millones de dólares. Como me considero una persona curiosa, busqué cuántos los proyectos exitosos de Argentina en turismo, cuánto habían invertido. Y todos coincidimos que el Hotel Faena en Puerto Madero es un proyecto en materia de turismo más que exitoso. Bueno, el proyecto del Hotel Faena costó 37 millones de dólares dentro de una inversión de 100 millones de dólares en la reconversión de Puerto Madero. Con lo cual, en materia de turismo, es como que todavía no se termina de entender por qué este límite, cuando en el resto de los rubros es más que claro, porque tomen en cuenta que en todo lo que se refiere a con minería, energía, siderurgia, los plazos de recuperación de inversión siempre son por encima de lo que se considera el largo plazo en economía. Cuando hablamos de largo plazo en economía, estamos hablando de 5 años. Y para hablar de recupero de inversión en materia de estos rubros, estamos hablando de 7, 8 o 10 años en adelante. Por lo cual se requiere una estabilidad, se requiere de una confiabilidad, y esto es lo que el sistema está aportando. Después en nuestro país habrá discusiones políticas.
¿Por qué este beneficio para sectores, grandes sectores empresariales y no así para sectores pymes? Bueno, es una discusión política, no vamos a entrar en esa discusión, la verdad tampoco estoy tan al tanto de la agenda legislativa como para poder señalarles o informarles y no simplemente dar una opinión de si este tema se está tratando en materia legislativa, si hay una posibilidad, si hay un avance. Vamos a discutir los temas que tenemos ya planteados. Entonces vemos que tenemos este desarrollo en lo que se refiere en estos rubros, rubros más que importantes. Ya le dije los números de la inversión y salvo el proyecto que aún no está aprobado, en el caso de YPF, Plus Petrol, que es por más de 12 mil millones de dólares, los proyectos son un tanto inferiores, pero por supuesto que son inversiones significativas. Recuerden que estamos hablando de casi 30 mil millones de dólares y que todavía están en danza aprobarse proyectos por 111 mil millones de dólares más, con lo cual los números no son nada desdeñables. Evidentemente tenemos que ver cuál es la ventaja. Y cuando uno analiza estas cuestiones, dice, bueno, ¿cuál es la ventaja y y cuál es la pérdida? Porque analizamos números y decimos, bueno, tenemos una inversión ya realizada. Recordemos que el RIGI exige que en los 2 primeros años se integre el 40%. Este plazo de 2 años se puede prorrogar un año más, atendible a ciertas modificaciones, para integrar del importe ya aprobado el 40% el 40% de lo que se refiere con lo que se refiere el monto total de la inversión. Tomemos en cuenta, decir, ¿cuánto es la primera pregunta que uno tiene que hacerse en los regímenes de promoción fiscales? ¿Es viable? ¿Se puede recuperar? ¿Es una actividad que vale la pena? ¿Es una actividad que necesita el fomento? Porque tomen en cuenta que en general a los políticos les encanta, de todos los colores políticos, les encanta lo que es la promoción fiscal con el argumento que el Estado no pone, o el gobierno, el Estado no pone un solo peso. El Estado sí pone varios pesos porque es lo que deja de percibir. Los cálculos, cuando uno chequea los antecedentes del proyecto y consultoras privadas, señalan que la expectativa no de pérdida, porque no sería una pérdida, es una inversión, visto el punto de vista del punto de vista del gobierno. La pérdida para simplemente una cuestión coloquial y aclarar lo que se entienda, la pérdida en la recaudación fluctúa entre los 1.300 millones de dólares y los 2.300 millones de dólares. La más significativa está dada en el impuesto a las ganancias, por la baja que hay del 35, la alícuota del 35 al 25%, que rondaría los 585 millones de dólares anuales. Entonces, evidentemente, acá entramos en otra discusión política. Como les dije, acá vamos a discutir las cuestiones técnicas, no la política. ¿Qué preferimos, bienes públicos o bienes privados? Pero los bienes públicos y los bienes privados hay que pagarlos a los dos, en ese sentido. Obviamente, estamos dentro de una economía de mercado, no pretendemos que el Estado sustituya a los privados en cuanto a las producciones, de qué de qué debe producir, qué servicios debe brindar, pero sí tenemos que tomar en cuenta que hay obligaciones del Estado entre los bienes públicos en los cuales decimos, bueno, si deja de percibir estos bienes, cumple satisfactoriamente. Bueno, eso es una discusión política. Simplemente digo el efecto del costo tributario a los fines de que uno pueda analizar y decir, ¿vale la pena realizar esta inversión? Bueno, la mala noticia es que eso lo vamos a saber con el diario del lunes. Yo creo que la opinión personal es que es positivo, que seguramente esto tendrá un impacto positivo en nuestra economía, en nuestro desarrollo. He adelantado que diversifica lo que es nuestra economía, pero en ese sentido es una opinión. Lo que vamos a ver acá son los datos. Es decir, este costo tributario, ¿vale la pena realizarlo? Y por otra parte, el costo tributario es penalizado cuando aquellos que adhieran a través de los vehículos de proyecto único, que adhieran a desarrollar estos proyectos y se retiren del mismo, ya sea por inviabilidad económica, por incumplimiento, por lo que fuere. ¿Este costo se va a recuperar de alguna manera o se está garantizando el riesgo? Porque básicamente los que me conocen de tiempo, me refiero a mis alumnos, si bien me van conociendo, saben que en general suelo ser bastante averso a los regímenes de promoción fiscal, es una deformación profesional de mi orientación hacia el derecho tributario, y básicamente considero que algunas actividades obviamente deben tener ventajas institucionales, deben tener incentivos legales, pero suelo descreer de proyectos que requieren de tanto envión para arrancar.
Pero eso son cuestiones, como les digo, son cuestiones políticas y no son cuestiones técnicas. Y acá no estamos para charlar de gustos personales, sino para charlar de cómo institucionalmente se puede modificar una matriz económica y, como en el caso de este proyecto, respetando y ampliando lo que son nuestras bases constitucionales. Ya les voy a decir por qué. Básicamente, cuando hago hincapié a este argumento de las bases constitucionales y de que cuando hablamos de RI hablamos de cláusula del fomento, cláusula del bienestar, muy conocido en la práctica en Argentina como promoción fiscal, vemos que inclusive este proyecto también fortalece el federalismo. ¿Por qué? Porque no solamente estipula en la ley, en en el capítulo específico, en el título séptimo, si mal no recuerdo, el del articulado, no solamente va a establecer las quitas y las exenciones respecto de los impuestos nacionales, sino que va a invitar, a título seguido, va a invitar a los gobiernos provinciales y municipales, va a invitar a estos gobiernos a que realicen las mismas exenciones. Es decir, no impone a través de la cláusula del progreso, en lo que creo, a mi lado está el doctor Sola, al cual respeto profundamente y que he leído con mucho detenimiento, atención a lo largo de los años, y cuando uno analiza el fallo Ferrocarril Central Argentino contra la provincia de Santa Fe sobre devolución de impuestos, ve cómo se quebranta ese federalismo cuando, más allá de, no me voy a extender sobre esta cuestión, merecería otra charla más, pero cuando uno ve cómo se quebranta uno de los pilares de las economías regionales al desapoderar a las provincias de sus recursos ordinarios, las fuentes tributarias, que se mantenían incolumes en nuestra organización constitucional, y lo hace en virtud de una cuestión que es lógica del federalismo para evitar conflictos, que es que en caso de conflictividad prevalece el orden federal por sobre el orden local, pero esto no prevalece por la fuerza, prevalece por el derecho. En este caso creo que coincido en las críticas que se señalan, que señala el doctor en este fallo, y considero que cuando se planteó y se discutió la ley del RIGI, se superó esto porque se invita a las provincias a que adhieran en las exenciones, es decir, se las invita a competir. Las provincias van a competir. Si hay un proyecto en el cual uno esté evaluando en qué provincia me voy a radicar, bueno, el impacto de las tasas, el impacto de los impuestos provinciales, las tasas municipales, que algunas son impuestos de hecho, me refiero a la tasa por inspección de seguridad e higiene, es un impuesto, y es un impuesto que genera en nuestro país lo que los estudiantes tributarios conocen como la triple o múltiple imposición. Múltiple imposición que se da con tasa por inspección de seguridad e higiene, que se cobra sobre la base de los ingresos brutos, un impuesto, me voy a evitar adjetivos, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a las ganancias y así todos aquellos impuestos que se aplican sobre el mismo monto imponible y base imponible. Entonces, estamos hablando de una problemática profunda en nuestro país que este sistema ayuda a desentrañar. Es un tema no menor, porque en general muchas veces se centralizan las críticas si no hay un aseguramiento del riesgo, si no hay un resguardo, pero se pasa por alto estos detalles. De hecho, cuando analicé esta temática con la ayuda de un colaborador y amigo, el doctor Daniel Tomasini, que me brindó una valiosa ayuda, cuando empiezo a analizar estos números, digo, bueno, claramente el sistema planteado en el RIGI, con los rubros elegidos, está potenciando un modelo de país que quizás en nuestra historia teníamos olvidado, vedado, que es el desarrollo de minería, energía, petróleo y gas, básicamente, si bien obviamente el estudio del mismo y el desarrollo es una actividad más que centenaria, pero no tenía el impulso necesario. Entonces uno está tentado muchas veces cuando intuitivamente quiere hablar de un tema, a decir, claro, el principal beneficiario de todo este sistema es Neuquén. Si ustedes siguen la economía nacional, verán que Neuquén ha desplazado como la quinta economía del país a la provincia de Mendoza. Cuando uno mira la economía de nuestro país, sabe o debiera conocer que la provincia de Buenos Aires implica siempre entre un 37 y un 39% de la población, actualmente es un poco menos del 39, 38,97 de la población del país, que en momentos de mayor poderío económico ha llegado a ser un 40% de lo que es la torta del PBI de nuestro país,
Actualmente es el 32%. Luego tenemos provincias gemelas. ¿Cuáles son las provincias gemelas o mellizas de nuestro país que ocupan el tercer y cuarto lugar? Después voy a dar más, al segundo lugar, el cual imaginan, ya voy a dar una explicación más detallada. Son las provincias de Córdoba y de Santa Fe, que ambas representan el 8% de la población de nuestro país. Y en materia económica, también rondan en valores cercanos al 8 o al 10%. Mientras que la ciudad de Buenos Aires, cada vez con una tasa de crecimiento negativo, la ciudad de Buenos Aires ronda alrededor del 20% de lo que es la economía de nuestro país. Tomen en cuenta, obviamente, que eso tiene que ver con el diseño institucional, con el hecho de que los domicilios legales están la mayoría radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal, y que eso impacta dentro de lo que es convenio multilateral, distribución, en lo que se refiere a presupuesto, potencia de la economía. Son varias cuestiones, porque muchas veces se suele confundir a la productividad con la realización de bienes y se omiten los servicios, y los servicios también generan divisas. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve las economías más poderosas de la Argentina, dice, provincia de Buenos Aires es una obviedad, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, provincias casi gemelas, y seguía Mendoza. ¿Qué tienen en común todas estas provincias? Que son muy pobladas. Son muy pobladas, más allá de la desproporción obvia en favor de la provincia de Buenos Aires, son muy pobladas. Sin embargo, la provincia de Neuquén es una de las provincias más despobladas del país. Y antaño era una provincia con números muy magros en población, en ingreso per cápita. Bueno, la provincia de Neuquén es una de las provincias más poderosas y es muy probable que en el corto plazo termine desplazando a Santa Fe o a Córdoba del tercer y cuarto lugar. Y esto tiene que ver con el RIGI. En la provincia de Neuquén no se ha aprobado ningún proyecto de RIGI. Y cuando se apruebe un proyecto de RIGI, no han, no han, no han, no han hecho un paso atrás en lo que se refiere el cobro del impuesto a los ingresos brutos y a lo que se percibe en boca de pozo gracias a la reforma del 94, en el cual los los recursos naturales pasan a estar en cabeza de las provincias, lo que transformó la riqueza de la provincia de Neuquén. Y tomen en cuenta que la provincia de Neuquén depende, he estado para esta conversación, esta charla, he estado revisando todos los números y estadísticas, depende solamente ahora en un 18% de la coparticipación federal de impuestos. ¿Por qué? Porque lo que obtiene en boca de pozo por el 12% es significativo, lo que cobra por ingresos brutos es más que significativo. Ese es uno de los motivos por los cuales algunos proyectos uno dice, ¿y cómo íbamos a adherir en Neuquén si no nos está consiguiendo las exenciones que nos gobiernen, nos brinda el gobierno nacional? Sin embargo, cuando un negocio es verdaderamente rentable, cuando un negocio verdaderamente lo es, vemos cómo inclusive se superan esas trabas, porque el proyecto más grande que se está hablando hoy por hoy, el de 12.000 millones de dólares, y que se espera una facturación, una exportación de 6.000 millones de dólares anuales, es en la provincia de Neuquén. Evidentemente eso va a potenciar su economía si hacen un cálculo sencillo, tomando en cuenta el 12% del valor de boca de pozo, y aparte sobre eso, no sobre el importe de exportación, sino sobre ingresos brutos, aplican la alícuota de ingresos brutos, verán el crecimiento y la justificación del crecimiento. Porque muchas veces uno cuando habla de un tema se guía por la intuición, pero yo siempre los traigo, yo sé que en la abogacía a veces es cuesta utilizar la estadística, pero siempre cuando hablamos de una temática, primero veamos los números, veamos la estadística, veamos el impacto, o como nos gusta decir a los abogados, primero veamos los papeles, porque las palabras se las lleva el viento. Veamos qué hay, veamos cuál es la situación de inicio, veamos cuál es la problemática, y en base a eso vamos a analizar todo lo demás. Porque muchas veces cuesta que aquellos que se aproximan a la discusión jurídica entiendan la importancia de temas que los ven teóricos o históricos. Cuando uno les habla de cláusula del progreso, dicen, otra vez nos quieren aburrir con una discusión de hace 130 años. No es una discusión de hace 130 años, es un tema vigente, es un tema de actualidad, es un tema que hace a la potencia de nuestra economía, que hace a la fortaleza de nuestro sistema federal, que hace a la distribución de las potestades tributarias, es un tema de todos los días. Sin embargo, para aquel que no está en la práctica, lo ve como algo totalmente alejado
de la discusión del diario. Bueno, cuando vemos estas cuestiones, decimos claramente cuáles son las ventajas del RIGI, cuáles son las desventajas. Evidentemente, el RIGI, teóricamente, digo teóricamente porque obviamente todos conocemos lo que es Argentina, si bien tiene una estabilidad, afortunadamente la recuperación democrática, Argentina ha tenido una estabilidad institucional envidiable, no ha sido una estabilidad económica, es una deuda de, no digo, no me gusta utilizar una deuda de la democracia, es una deuda de aquellos que integramos este país, el darnos una estabilidad económica que hemos logrado sí en temas institucionales. Bueno, debemos trasladar esa estabilidad institucional también a los temas económicos. Porque cuando hablamos de economía y cuando hablamos de cuestiones institucionales, estamos hablando de mejores condiciones de vida para los individuos. Porque al fin y al cabo, los derechos, el centro de imputación de todos los derechos somos los individuos. No estamos hablando de bienes o cosas aisladas, estamos hablando de bienestar, bienestar de los individuos. En ese sentido es un tema no menor. Entonces decía, bueno, ¿cuál es la problemática que tiene el reggae? Digo, por un lado, digo, si uno analiza qué sectores, cuáles son los puntos débiles, uno como abogado está acostumbrado a buscar eso, quizás haya otras profesiones que tengan otras bellezas, pero en las nuestras siempre buscamos puntos débiles donde atacar, básicamente. Entonces, esa es dónde buscar, dónde hay un error en la estrategia del otro, dónde puede haber una pequeña grieta que uno puede agrandar para discutir una temática. Porque al fin y al cabo, en la abogacía representamos los intereses de otros, más allá de los propios, de nuestras convicciones, siempre vamos a representar los intereses de otros y para hacerlo adecuadamente y técnicamente de una manera correcta, debemos utilizar todo nuestro conocimiento y nuestras artes. Entonces, cuando uno ve, dice, ¿cuál es qué uno podría señalar, qué podría criticar de este sistema? Bueno, por un lado digo, el plazo, ¿no? Pero el plazo es arbitrario. ¿Quién fija 15, 20, 30 años? ¿Hay un estudio científico para precisarlo? No, es simplemente una demostración de confianza. Es una demostración de confianza, es decir, creemos que vamos a seguir en este camino, que vamos a lograr estas metas. Uno podría decir, es un plazo excesivo, pero 30 años en la vida institucional de un país es la nada misma, es un suspiro. Sin embargo, con la premura que se vive en nuestro país, muchas veces parece excesivo y eso es una pena que así lo sea. Y cuando el doctor Sola me introdujo con tanta gentileza, hizo mención al CIADI, porque básicamente una de las garantías de estabilidad que tiene este sistema es el hecho de que en caso de que haya un conflicto, una disputa, el gobierno argentino, el Estado argentino, se está autolimitando, dice, no va a intervenir nuestros tribunales, va a intervenir el CIADI, organismo arbitral del Banco Mundial, básicamente, muy respetado, que en Argentina, cuando Argentina ha tenido que litigar, ha sido la mayoría de las veces con éxito, no es un organismo que tenga, aún en nuestro país, desde que sea criticado, sino más bien que es muy respetado. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la crítica en este sistema? Bueno, la crítica que puede haber es que entiendo, no quiere decir que comparta, simplemente estoy planteando una postura que desde mi punto de vista me parece que puede ser minoritaria, que puede haber posturas que señalen, que puedan querer señalar una cuestión de constitucionalidad respecto de esta cuestión, haciendo un análisis desde mi punto de vista restrictivo y estricto de cuál es la competencia originaria de nuestra Corte. Básicamente se está centrando en la cuestión de competencia y en la imposibilidad de prorrogar. Pero también estamos olvidando en esa postura, el concepto de la autonomía de la voluntad, el concepto de la legitimidad política, la continuidad que cuando se dicta una norma, cuando se contrata con el gobierno argentino, no se contrata con los representantes de turno de ese gobierno, sino que hay una lógica de continuidad y se está contratando con el Estado argentino, no ya con tal o cual dirigente. Entonces, en ese sentido, creo, adelanto quizás un poco de cuál sería mi opinión, a mí no me convence tanto la alternativa del hecho de plantear si se puede cuestionar la constitucionalidad o no de la prórroga de la jurisdicción, porque sería violatoria del 116, 117, el artículo 27. Por supuesto que los que están en la vereda enfrente de esta hipotética discusión, hipotética e improbable, voy a aclarar, pero
uno no por ser improbable, uno no deja de plantearla. Está el Convenio de Washington, plasmado a través de la Ley 24.353, los tratados bilaterales de inversión, y también, evidentemente, el artículo 75, atribuciones del Congreso, a través de también cláusula de progreso, que es 18 y 19, incisos 22 y 24, donde se admite esa prórroga. Ahondando en esta discusión, porque digo, ¿quién querría discutir un laudo del CIADI? El CIADI es un organismo muy respetable. Discutir un organismo del CIADI, es decir, someterse a un árbitro donde uno lo hace voluntariamente y luego discutirlo, es de un descrédito total para quien lo hace. Digo, ¿quién querría discutir un laudo del CIADI? Entonces busqué si ha habido discusiones. La verdad es que no, pero sí ha habido, en nuestro país hay un fallo de 2004, que es Cartelone contra Hidronor, en el cual nuestra Corte revisó un laudo del CIADI y consideró respecto de la ejecución que no podía ser aplicable porque violentaba normas de emergencia pública. Y lo que sí me preocupó, y estoy haciendo en este caso, estoy haciendo una cita secundaria, citas secundarias que estoy citando a un jurista que lo citan a través en otro, que lo citan a través en otro medio. Lo que sí entendí en ese tema, pero obviamente entiendo la función, es que el doctor Rosati, como procurador del Tesoro, dijo, los laudos arbitrales internacionales deberían estar sujetos a revisión por los tribunales argentinos para determinar su compatibilidad con la Constitución. Por supuesto que es una función en esos momentos, el doctor Rosati, el presidente de la Corte, estaba cumpliendo una función totalmente distinta. Y básicamente lo que quiero señalar, no estoy diciendo que el doctor Rosati tenga esa postura, ni mucho menos, sino que simplemente estoy señalando un riesgo eventual y futuro que es el de que alguien pueda cuestionar precisamente la prórroga de la jurisdicción. ¿Por qué la prórroga de la jurisdicción? Y me centro en esto, porque la Argentina ha demostrado ser institucionalmente estable en lo que se refiere a estos mecanismos. Obviamente en materia económica no podemos decir que somos un ejemplo de estabilidad. Evidentemente esta es una herramienta a través de la cual estamos tratando de lograr la misma. Pero evidentemente estamos hablando de una situación que es no menor, esta discusión. Inestabilidad económica, estabilidad institucional. Si no, hagan un repaso de las crisis que ha vivido nuestro país y, sin embargo, las instituciones democráticas, los mecanismos democráticos, los resortes constitucionales se han mantenido en columnas. Nuestra economía, desafortunadamente, no ha tenido el mismo éxito. Pero bueno, volvamos a lo que es este régimen de grandes inversiones. El régimen de grandes inversiones, evidentemente, ¿por qué hoy por hoy en lo que es el gran público, no de la academia, no el público interesado, por qué no tiene tanto impacto en el gran público? En primer lugar, por los lugares que se desarrolla. Los invito a que ustedes vean las páginas del Gobierno Nacional y van a ver respecto, si ustedes hacen una consulta del RI, van a ver en qué provincias se han desarrollado, cuáles son los desarrollos, cuál es el importe. Entonces verán que en el caso de Buenos Aires tenemos un proyecto en La Barría, el centro de la provincia de Buenos Aires. Una gran ciudad, por supuesto, pero uno dice, en general, no es el foco donde se pone la atención, o La Barría no es el foco donde se pone la atención de todas las políticas o para analizar. Entonces es un tema que todavía se ve como distante, se ve como un tema vinculado a determinados sectores, sectores que, como les dije, tienen mano de obra intensiva y no extensiva. Entonces, evidentemente, no se ve un impacto directo o en el corto plazo. Y tomemos en cuenta que este tema técnico, jurídico, económico, también es político. Y la política muchas veces requiere del corto plazo. La economía no entiende necesariamente y las instituciones no entienden necesariamente de esas cuestiones. Entonces, cuando uno analiza estas situaciones, tiene que decir, bueno, ¿cuál es el impacto que ha tenido? Bueno, el impacto que ha tenido es en 9 provincias, mayormente de el NOA argentino. Entonces, evidentemente decimos, bueno, tenemos un impacto respecto de lo que es el NOA, las provincias más pobres del país. No lea. Tenemos un impacto en provincias cordilleranas. Tenemos un crecimiento económico medible en provincias de la media, de la Alta Patagonia, me refiero a Neuquén y Río Negro. Entonces, evidentemente, tenemos un crecimiento en provincias muy bajamente pobladas, donde la densidad poblacional es muy baja. Entonces, evidentemente,
es normal de que no haya un impacto, una discusión que uno pueda ver, que uno pueda ver respecto a esta temática. Y sin embargo, los puntos que uno podría decir perjudiciales del RIGI sí tienen un impacto en los grandes centros industriales. Tomen en cuenta que cuando analizábamos con colegas, amigos, esta conversación, se señalaba cuáles eran los puntos en contra, cuáles eran los puntos en contra que se planteaban. Decían, bueno, supuestamente una, una falta a la ley de competencias en el sentido de que se brindaban determinadas ventajas o garantías a gente que no se había instalado en detrimento de la capacidad ya instalada, que se priorizaba la adquisición de insumos, de bienes de capital, inclusive usados, por fuera de los que se producen en nuestro país. Tomen en cuenta que nuestro país, en los grandes centros urbanos, donde la desigualdad de ingresos es más notoria, es donde se produce esta manufactura. Es decir, el impacto directo de estas políticas positivas se da en un lugar donde ya de por sí, más allá de la riqueza de la región, hay una desigualdad de los ingresos, hay un impacto directo sobre el empleo y es una cuestión de corto plazo, mientras que la otra propuesta, la otra política es de largo plazo, mínimamente se requiere para que haya modificaciones en lo que se refiere a índices de empleo, directo o indirecto, 3 o 4 años, por lo cual los daños o quizás los supuestos daños se ven muy rápidamente, las mejoras se ven más lentamente. Eso en las críticas que realizaron las cámaras empresariales respecto a los insumos, lo que fueron modificados porque en la ley se planteó en el artículo 176, el inciso 1, una medida de discriminación positiva en favor de los productos de origen nacional, en los cuales se estipuló como una medida de discriminación positiva estable, fuerte, que para que se puedan priorizar estos bienes debieran ser competitivos a valores CIF, es decir, costo, seguro y flete, con los productos importados, los productos extranjeros. Entonces, evidentemente, se agregó dentro de la cadena de valor a la producción nacional. Tomen en cuenta que hoy por hoy estamos ante cambios muy significativos. En el RIGI también se está hablando de factores tecnológicos y hoy día hay un cambio en toda esa temática con lo que es la inteligencia artificial, con el uso intensivo de mano de obra, pero estamos ante un problema actual y en una situación en la cual tenemos un país inestable en materia económica. Entonces, estos temas muchas veces impiden discutir cuestiones técnicas o cuestiones positivas en materia técnica, porque se están viendo las urgencias de unos contra las necesidades de estabilidad de otros. Entonces, evidentemente, estamos estamos en una situación complicada en ese sentido. Creo que lo positivo de este régimen es, como les he señalado, la diversificación de los rubros de la economía, evidentemente la respuesta política de que si se brindará o no estas mismas facilidades, exenciones en materia tributaria, de divisas, no menor en materia arancelaria, la liberación de aranceles y la posibilidad de disponer libremente libremente de las ganancias, es decir, de remitirlas sin retención alguna fuera del país. Esas son cuestiones en las cuales se tendrá que analizar, ver cuál es la práctica, pero tomen en cuenta algo que me quedó grabado de una charla en este mismo salón en la academia, que dijo el doctor Douglas Elespe en su exposición. Cuando se planteó lo del RIGI, se planteó que iba a haber una inversión muy significativa, mucho más de los números que les hablé. Pero recuerden una cuestión, todos quienes son inversores internacionales recuerdan cuál ha sido su experiencia en la Argentina muchas veces. Esto no es para que hagamos un mea culpa constante, pero sí evidentemente para que tomemos nota que para poder lograr una mayor estabilidad, un mayor cambio, debemos dar señales quizás más fuertes que las que deben dar en otros países o en otros sistemas, para aportar credibilidad. Luego, evidentemente, puede haber cuestiones discutibles o que puedan generar rispideces. Se me ocurre así. Un ejemplo del que les señalé es la prórroga de la jurisdicción. Puede haber cuestiones de competitividad, de aplicación, sí. En materia tributaria es apasionante las posibilidades de elusión que puede haber y evasión, más allá de que las leyes siempre van a decir que no, pero evidentemente en materia tributaria es cómo se controla
¿Cómo se controla que efectivamente que el proyecto sea único, que no esté vinculado, que no estemos equilibrando las finanzas de un inversor? Pero bueno, esas son cuestiones que exceden la temática planteada en el día de hoy. Lo que queda claro, y el título es solamente un disparador, es que lo que debemos potenciar en nuestro país es la baja del riesgo institucional y evidentemente mantener lo que es el riesgo empresario. ¿Por qué? Porque el riesgo no es otra cosa que el miedo. Y el miedo nos ayuda a poder discernir, a poder elegir qué realizar y qué no. Por supuesto que cuando tenemos un miedo que nos supera, que nos paraliza, vemos que el miedo es el enemigo de cualquier individuo, porque dice, bueno, una persona que no puede superar su miedo es una persona paralizada. Bueno, eso es el riesgo institucional. Cuando tenemos un altísimo riesgo institucional, estamos en una situación de un miedo paralizante, donde no invertimos por las dudas, si invertimos no sabemos si vamos a ganar, si vamos a perder, no importa ya si somos aversos, propensos o neutros al riesgo. El miedo es paralizante. Sin embargo, el miedo como indicador es necesario, porque uno puede saber o conocer si puede o no realizar tal o cual tarea, si está capacitado, si la va a poder afrontar. El miedo es un indicador muy valioso. Por supuesto, un indicador que uno puede racionalizar, que puede medir. ¿Puedo afrontar esta tarea? ¿Puedo llevarla a cabo? ¿Puedo concluirla? Bueno, el miedo es un indicador necesario. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo que tiene el emprendedor cuando dice, ¿inicio un proyecto nuevo o simplemente me duermo en los laureles? Sigo haciendo la plancha. O inicio un proyecto nuevo, invierto. Bueno, evidentemente quien invierte, por supuesto que puede tener miedo. A algunos de la palabra miedo no les gusta, pues si no, no tenemos miedo a nada. Pero bueno, dice, puede tener un miedo, pero evidentemente analiza si ese miedo es superable, si las condiciones están dadas, y en ese sentido es que cuando uno puede tomar al miedo, al riesgo como un indicador, es muy probable que se puedan concretar proyectos serios, mientras que si no modificamos esto, estaremos en una situación de parálisis. Bueno, les agradezco y le agradezco el espacio y la atención. Han sido muy amables. Tenemos que hacer preguntas y debates. Así que, queridos colegas, Marta, tenés que apretar. Gracias. Te hago una pregunta. Mostraste los pros y las críticas que había y estoy de acuerdo. Te hago una pregunta más. ¿Sugerirías algún cambio legislativo como para dar ese marco de seguridad? Por ejemplo, a través, se me ocurre, no sé si lo has evaluado, a través de la modificación de la ley de expropiación. ¿Te parece que podría servir? Sí. No había evaluado sí, obviamente vi el tema de la ley de expropiación, pero mi principal temor es que, aunque haya una modificación legislativa, la discusión judicial ya excede, pues estamos hablando de un tema de supremacía. Mi temor pasaba por ese lado. Atiendo al punto de cómo la expropiación y la expropiación regulatoria, pero no es uno de los ítems en los que quizás me centré. Obviamente un tema, un planteo válido. El que hace es, sí mi preocupación se centraba en cómo se puede atacar una norma que demostró tener un acuerdo. Porque recuerden que cuando el gobierno sanciona la ley bases, no tenía las mayorías legislativas o la representación legislativa que tiene en la actualidad, sino que ha sido un acuerdo de todos los sectores políticos, luego discusiones, modificaciones, pero todos sabemos que ese contralor político que hacen los legisladores a veces puede ser discutido en sede judicial y no necesariamente un acuerdo político amplio implica que la norma se pueda sostener en la discusión jurídica, en la discusión judicial. Pero es una situación hipotética que lo veo como si me tuvieran que señalar qué sector, qué punto de riesgo encuentro en ese sentido. No he pensado tan en profundidad lo de la expropiación, lo voy a quedar pensando para poder discutirlo más adelante. Muy bien, adelante. Aperta fuerte.
Viene acompañado, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio. Viene acompañado también de un marco normativo y también de lo que es el derecho laboral y qué impacto tenía respecto al derecho laboral de la jurisdicción que se prorroga y si esto tiene un impacto con qué ley laboral se van a regir. Eso por un lado y por el otro, bueno, acá se me venía también a la mente el tema de las pasteras, lo que fue el laudo y lo que es contaminación, porque uno también lo que tiene miedo, así de lo que ves, dice, bueno, minería, pero después cómo se controla, cuál es el organismo que va a controlar todo lo que es el aspecto de la contaminación, que es una de las grandes críticas que tiene. La discusión laboral no es un impacto, porque en sí lo que se discute lo que se puede discutir ante el CIADI es un incumplimiento por parte del Estado respecto de una modificación de una exención que luego no se brinda. Puede ser una cuestión también evidentemente que se retire el proyecto, vaya a saber por qué motivos. Yo he estado buscando antecedentes de, bueno, en en otros regímenes de promoción fiscal, ¿hay ejemplos hay ejemplos de emprendimientos que se hayan retirado? Sí, hay ejemplos. En Tierra del Fuego hay ejemplos, a nivel internacional también los hay. Pero la discusión ya, ahí no hay una discusión dentro del ámbito laboral. Una de las cuestiones, uno de los ejemplos internacionales es un ejemplo de una compañía petrolera que se retiró por un tema precisamente de discusión medioambiental, de que no se cumplían. Vos mencionás el ejemplo en el caso de las pasteras ubicadas sobre el río Uruguay, y básicamente donde una firma puede evaluar que la incertidumbre que genera la discusión, más allá de si cumple o no con la normativa ambiental, la incertidumbre que genera y el rechazo que pueda generar en un sector de la población el instalar su actividad industrial en tal o cual lugar, a veces puede impactar en el hecho de que si el proyecto continúa o no. En ese caso, si se retira por cuestiones de viabilidad o de cuestiones medioambientales, en general se consolida todo lo realizado previamente, es decir, no hay un reclamo hacia atrás. Evidentemente, quizás lo que hay es una pérdida a futuro, pero sí, la discusión, en general, las discusiones tangenciales que tiene esta temática están derivadas de que la actividad y la energía, el petróleo y el gas, muchas veces suelen padecer críticas de sectores ambientales o ambientalistas, algunas atendibles, razonables, otras quizás un tanto exageradas, pero como toda discusión, es evidentemente atendible y por supuesto que uno tiene que dar respuesta. Creo que el doctor quería hacer una yo mención. no te comentario a raíz de que en las pasteras es un caso que me tocó participar. No era el arbitraje en La Haya, pero sí en el arbitraje que sí hizo en Montevideo. El problema, el de Montevideo no fue bien porque lo que estábamos discutiendo es si la Argentina estaba obligada a detener el movimiento social que bloqueaba el paso, ¿no? Este era es decir, un tema más cercano a lo que llamaríamos derechos humanos. Pero en La Haya no fue muy mal. No fue muy mal porque nosotros partimos de una base equivocada. Es decir, la posición argentina era que el principio precautorio, es decir, para simplificar, que se invertía la carga de la prueba en términos de daño ambiental, era una norma de derecho internacional general y la Corte dijo que no era. Y no era porque no es, en realidad no es una norma de derecho internacional general, podría ser regional, pero eso hay que probarlo, ¿no? La costumbre hay que probarla. Y nosotros estuvimos un poco, es decir, fue un caso llevado con graves dificultades y incompetencia, ¿no? A mí me pareció muy interesante este debate porque uno de los problemas que tiene el RIE, hablando con empresarios extranjeros o con sus abogados o sus representantes, es el tema de la estabilidad normativa. Lo tributario es interesante, pero el problema es que no le cambian las reglas, ¿no? Y una de las reglas que les interesa particularmente es el tema del envío al exterior de las ganancias, ¿no? Cosa que otros países no tienen. Es decir, no es que no tengan nunca, pero lo dificultan de tal manera, no hay que ser muy complicado en Brasil, ¿no? Y eso hace que para algunas empresas, por más que haya beneficios muy grandes, no que los haya acá, pero que sí en otros, dudan
de hacer inversiones. Pero el primer tema es la desconfianza. La Argentina ha tenido, va a variar, pero entre 8 y 9 defaults. Y hemos salido muy, muy recientemente de una mala calificación, ¿no? Calificación cercana al default. No estaba en default porque si hubiéramos estado en default, nos hubiera complicado inclusive pedir créditos en organismos internacionales. Entonces estamos como en el borde, pero la situación real de la Argentina ahora, bueno, ahora ha subido muchísimo y muy rápido, de menos, con lo cual se podría, en algunos bancos lo autorizan los créditos. Ahora, algunos temas que se plantearon, yo me gustaría insistir en esto, me pareció muy interesante la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén, ¿por qué ha crecido? Es un tema que me tocó observar. Las ventajas de los años es que uno lo ha seguido mucho tiempo. La provincia de Neuquén, desde la década del 60, imaginó que tenía que hacer una estrategia, pero no una estrategia de desarrollo con subsidios y todas las reglas de lo que era la economía tradicional de desarrollo de la época, sino en desarrollar proyectos empresarios, colaborar, estabilidad tributaria, en fin. Y con el tiempo, ayudado por supuesto a haber encontrado recursos naturales muy cuantiosos, ha tenido un gran éxito, cuando en realidad la provincia más rica del país, esperable, era Chubut. Claro. ¿No? Ahora, ¿por qué Chubut es una catástrofe y Neuquén no? Bueno, Neuquén ha hecho algo que en otras cosas hace Delaware o cualquier estado en Estados Unidos, es especializado. Es una provincia especializada donde tampoco vamos a hacer un elogio indebido, pero ha permitido un movimiento. En cambio, Chubut, por ejemplo, tiene el famoso ejemplo que siempre citamos porque es la mina de plata y oro más grande del mundo sin explotar. ¿No? Es un tema que ya hemos hablado acá y no tiene sentido. El tema de usar el derecho internacional para, y lo menciono también porque es un problema que quizás el entonces procurador Rosati no tuvo en cuenta, es que las normas de derecho internacional establecen reglas al derecho interno, siempre, ¿no? Pero que han sido muy exitosas en otras circunstancias, por ejemplo, los derechos humanos. Cuando el doctor Alfonsín ratifica, porque todos los tratados de derechos humanos, pero también la jurisdicción, ¿no? Los protocolos alternativos y demás, la regla, y esto es un debate en el que me tocó participar, pero un debate amplio, la idea de que hubiera un organismo internacional, es decir, muchos, que controlaran la tortura, los derechos del niño, la discriminación racial, ni hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en fin, que habían sido muy activos durante la dictadura. Entonces, eso es un poco porque el derecho internacional es el mismo, ¿no? Es decir, esa es un poco la cuestión. Sobre el medio ambiente, hay reglas internacionales también de medio ambiente, y el riesgo sería que si hacen problemas con el medio ambiente, algunos de los productos no se podrían, sí, se podrían exportar para países que tienen restricciones, ¿no? Bueno, Monsanto, ¿no? Con El caso Monsanto con el Roundup, el caso de los laboratorios médicos, es decir, y eso es un tema en expansión, porque después de todo, Noruega, Suecia son países mineros, ¿no? Y aparte de ser, no digo totalmente ejemplares, pero con normas, ¿no? Ambientales muy fuertes. Yo creo que esta es una cuestión. Lo que no entiende mucho es eso del miedo, porque el riesgo no es el miedo, ¿no? Pero que evidentemente el miedo no es sonso, también es cierto, ¿no? Perdón, ¿les preguntas alguna de ustedes? Sí, sí, por favor, apreta el botón. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. A mí me quedó en la primera parte la descripción del régimen. Argentina hace ya más de 50 años que tiene regímenes de promoción, tal vez de características distintas, o eran focalizados territorialmente o eran en alguna actividad. En este caso es la inversión, que es un tipo de decisión empresaria.
¿por qué crees que de los proyectos que están aprobados y de los que están en curso, buena parte tiene a empresas nacionales como protagonistas? O sea, no alcanza, a pesar de esta campana que tiene de protección, atraer el capital internacional. YPF es uno de los principales motores en los proyectos, en este importante que está por aprobarse y en muchos otros. O sea, necesita del incentivo de una empresa local para llevar adelante, a pesar de estas características. ¿Por qué crees que todavía, a pesar de esta enorme cantidad de beneficios que se les da, no existe esa atracción al capital internacional, teniendo en cuenta de que el nivel de riesgo es bajo? Esa es una primera parte. Y la segunda y última, teniendo en cuenta la evaluación de los regímenes que tiene la Argentina, en el caso del régimen de promoción de Tierra del Fuego, una de las principales debilidades que mostró después de 50 años, el único régimen que tiene, ya cumplió medio siglo de existencia, demostró que el desarrollo tecnológico, ese riesgo empresario que supone la inversión en mejoras, etcétera, fracasó. O sea, no logró generar un cambio tecnológico o tecnología propia que permita, sino que se transformó en un desarrollo de maquila técnica, ¿no? Ese es un punto de debilidad, y la falta de integración a las cadenas de valor productiva, es decir, que se pueda extender el beneficio territorial no solamente al lugar de explotación, sino al resto. Si no crees que estos regímenes no tendrían que ser complementados tal vez con promociones que permitan integrar otras regiones del país, atento a que están muy localizadas, son desprovistas de población, y donde está la población asentada en el país tienen a contrapelo bienes que aportar y no están integradas. Creo que el RIMI, que es la segunda parte del régimen, vino a darle a los proveedores que podían estar en otro lado una solución. Pero ¿no crees que faltan todavía normas que permitan articular con actores de la producción local de menor y de mediana escala? Segunda parte. La primera tiene que ver por qué, a pesar de los grandes beneficios, no hay grandes capitales todavía apostando. Los nuestros están. YPF es uno de los insignias. Bueno, ¿no? Creo que la pregunta que vos realizás, de hecho, se responde sola. Vos me estás haciendo una pregunta política, y hay una cuestión. ¿Por qué siempre los grandes inversores hay un actor nacional? Porque conocen el terreno. Básicamente, de todo el desarrollo tan preciso que existe en la situación, hay una característica común. ¿Quién conoce el terreno? ¿Quién conoce las vicisitudes de la economía argentina? Bueno, los actores principales de la economía argentina. Claramente, cuando uno analiza esta cuestión, dice, ¿ha sido exitoso o no la captación de inversiones? Bueno, exitoso o no es una valoración en este caso política. Uno podría decir que no se esperaba quizás un monto superior, pero evidentemente que haya actores locales tiene que ver con el conocimiento que hay, y evidentemente el tomar las ventajas o los beneficios que son inobjetables, evidentemente respecto a estos proyectos, es una novedad. Respecto de los actores internacionales, 8 o 9 default, determinadas prácticas quizás no nos ayudan. También la competencia que hay a nivel mundial exceden otras cuestiones que tienen que ver con tipo de cambio, competitividad. Luego, lo que señalás del ejemplo de los regímenes de promoción fiscal en Tierra del Fuego, también en la zona de Cuyo, en la década del 80, en general no son ejemplos exitosos, pero las respuestas que te podrían dar también son políticas. El régimen de promoción de Tierra del Fuego no obedece solamente a cuestiones económicas, de modernización económica, como se podría plantear actualmente, sino que eran cuestiones geopolíticas. Antiguamente, afortunadamente, no hay. Había hipótesis de conflicto con Chile, y había otras cuestiones que evidentemente se valoraban al momento de brindar determinados beneficios. De hecho, los legisladores de Tierra del Fuego dicen, no, momento, no tiene 50 y pico de años, un poquito más de 50, sino que son 3 décadas, son un poquito menos de 3 décadas, porque se les ha transferido a ellos. O sea, claramente, me refiero a la provincia de Tierra del Fuego. Evidentemente,
como la pregunta es de naturaleza política, si me consultás desde el punto de vista de promoción, yo creo que las promociones debiera ser un uso más restrictivo, porque en general cuando uno está concediendo beneficios y no generales, es importante cuál es la clase que uno determina qué perjuicios puede generar. En todo régimen de promoción fiscal siempre va a haber un sector beneficiado, eso es obvio. Pero lo que a mí me preocupa más es qué sectores no han sido beneficiados, han sido perjudicados y con qué grado de intensidad. Después, evidentemente, es una herramienta de política económica, pero la pregunta en sí que me has hecho, más allá que es muy descriptiva y muy acertada, la respuesta es política y ahí es una cuestión opinable, muy opinable, muy abierta. Y después le respondo a Juan con lo respecto del miedo. ¿Por qué hablo del miedo? Porque el riesgo, cuando uno dice, cuál es el riesgo? Dice, bueno, cuando uno está hablando del riesgo es, ¿puedo o no superar? O sea, ¿puedo o no superar una cuestión? Y cuando uno habla de cuando una situación de riesgo, uno dice, bueno, en sí, ¿qué es el riesgo? Es la probabilidad de ocurrencia de un hecho dañoso. Dice, cuando uno analiza el riesgo, es probabilidad de ocurrencia contra siniestro que se va a producir necesariamente. Entonces uno evalúa las situaciones de bajo riesgo porque la probabilidad de ocurrencia es muy baja. Si se produce el hecho dañoso, bueno, estamos en una problemática. ¿Lo realizo o no lo realizo? El ejemplo es viajo en avión, el método más seguro. Sin embargo, si alguna vez llega a suceder el imprevisto, bueno, las probabilidades de sobrevivirlo son bajas o casi nulas. Pero evidentemente uno supera, en mi caso disfruto de volar, pero hay gente que lo padece. Supera el miedo diciendo, bueno, la probabilidad de ocurrencia es extremadamente baja, es un riesgo que puedo afrontar. El miedo como indicador, no el miedo como paralizador, sino el miedo de que uno, como una regla que nos pueda indicar, que uno pueda racionalizar, decir, si tal conducta la realizamos, vamos a salir indemnes o no. En el caso de un inversor es, si tal conducta que realizamos nos va a dar ganancias o no, porque si no nos da ganancias no vale la pena realizarlo. Pero sí intentarlo dependiendo de la probabilidad que haya del nivel de riesgo que haya. En ese sentido, Ivo. Con respecto al socio argentino, voy a contar al revés. Las negociaciones del Mercosur. Unos problemas que tienen los empresarios argentinos, históricas, estoy hablando de cuestiones, era por qué en Brasil y en Paraguay para hacer un negocio que tener un socio local. En algunos países como Paraguay estaba como escrito, inclusive con trampas muy complicadas. Por ejemplo, era facilísimo abrir una empresa, pero no una empresa que tuviera todas las garantías. Se establezcase, ¿no? Pero y entonces en cualquier momento había el riesgo. Ahora, si tenía un socio local, el asunto, por supuesto, tenía otro color. Brasil siempre, además, era un tema que casi no se discutía. A la Argentina siempre tuvo una mejor apertura, en ese sentido, mejor confianza. Lo que ocurre con los extranjeros es la desconfianza en la Argentina. Primer punto, la desconfianza bien ganada, porque además no sabemos cuánto va a durar esta política. No agarro el diario hoy, ya. Y no estoy hablando de necesariamente los diarios que son particularmente opuestos al gobierno, de algún otro más moderado. La encuesta puede ganar gente que opina ostensiblemente, claramente, por artículos escritos. Me ha tocado participar en algunos Clarín diciendo lo opuesto. Entonces yo voy a poner plata en este lugar cuando hay alternativas. El reggae tiene una ventaja, ya que le gusta la palabra geopolítica, que es el tema de la crisis del Golfo y en Europa. ¿No? Yo recuerdo, estamos en Colombia con el profesor Phelps, cuya foto está allá arriba, ya que era secretario de este instituto. Vino un académico en Colombia, pero académico de Francia, y dice, acá no se dan cuenta que en Europa estamos en guerra. Y si estamos en guerra, las inversiones tienen que estar lejos de la guerra, ¿no? Porque la guerra realmente. Ahora, el tema de los empresarios argentinos han tenido subsidios
legendarios, 80 años, subsidios, ¿de acuerdo? ¿No? Y esos subsidios han sido un fracaso. ¿Por qué? Porque el negocio era el subsidio. Si se acaba el subsidio, se acaba la empresa, es decir, se acabó. Entonces, ¿cómo era la empresa? En Argentina, una empresa extranjera que se iba, entonces compraba moneda de quiebre. Esta historia la hemos conocido todos, los extranjeros también. En una época, le digo por experiencia en esto, había un chiste que los americanos que generalmente invertían en la Argentina o que asesoraban a Argentina se habían casado con una argentina o con un argentino, no. Y era que tenían una simpatía por el país. Eso. Pero la realidad es que el empresario que ahora dice, incluyendo gente que uno conoce y respeta, bueno, pero ¿por qué estamos afuera? Pero han estado adentro 70 años. Esa pelea, ¿no? Todos sabemos con qué empresa, fundamentalmente una empresa por exiliados italianos después de la guerra, que tiene el monopolio de la chapa, y es un beneficio de muchas décadas. ¿Cómo? Bueno, por supuesto, ¿no? Ahora, es decir, pero pues, si yo fuera un empresario extranjero y dijera, ¿con quién voy? Bueno, ya sabemos quién hace el negocio. Bueno, ¿no? ¿Con quién asociarse? Ahora, hay un tema acá que es, no para insistir el miedo, que es en el fondo era una broma. Hay un conocimiento empresario que es un conocimiento disperso. Es decir, los empresarios mineros que tienen muchísima experiencia y tienen muchísima experiencia en Chile, no porque produzcan, pero en Chile generalmente la empresa más importante es del Estado, la de cobre, pero hay mucha experiencia, entonces saben exactamente la situación y lo único que les interesa, mucho más que los impuestos, es, como ya dije, la estabilidad, porque la realidad, la Argentina tuvo gran actividad, entra en el tema de la historia, ayuda. Había una de las eh, minas más grandes de cobre en la década, que empezó en 1907, que era la más grande del mundo. Un minero con gran experiencia, me acuerdo del nombre, ¿no? Y bueno, que se agotó, qué sé yo. Pero la realidad es que conocen la zona y también conocen el país. Y entonces, por más que eso. Ahora, también está el conocimiento disperso, que no se puede trasladar. Y por eso no se puede claramente arreglar una decisión judicial. Por eso el problema del arbitraje es tan central. Porque en el fondo, ninguna de estas cuestiones podemos manejarla a través de un sistema judicial como el argentino, que tiene falencias que no hace falta aclarar, o por lo menos para algunos de nosotros. A mí me tocó debatir, simplemente invitado, porque la experta es mi hija, que también estaba. Pero cuando se hizo, la Argentina aprobó el arbitraje comercial internacional, las reglas del UNCITRAL, ¿no? Entonces, uno de los problemas que teníamos es que había camaristas comerciales, inteligentes, bien formados, que no podían entender que empresas importantes preferían una norma arbitral entre ellas si no fueran el juez. Y en gran medida la falencia es porque el juez conoce el derecho que ya estudió, no se va a poner a estudiar todo el derecho de vuelta. Por razones obvias, yo no lo haría. Lepera, que era un gran experto en arbitraje, siempre decía: el Código Civil, refiriéndose al Vélez Sarsfield, tardó 20 años en ponerse en vigencia, porque nadie prefería citar la ley de partidas antes de leer un código nuevo, porque es muy difícil. Yo me acordaba del artículo del Código Civil de Vélez, pero si me preguntan ahora con la misma memoria del código no lo sé, pero porque no lo haya leído, quiero decir. Y entonces, la obsesión de algunos jueces en contra del arbitraje en realidad es una estupidez. Y va en contra del crecimiento económico y desarrollo del país. Porque por el fondo, los dueños del proceso son las partes. ¿No? En un proceso civil es obvio. Para el proceso contra el Estado es más complejo, pero bueno, tendremos que entender que esas cosas
que es el nuevo camino. Y es la regla que tenemos que empezar a entender. Si es que esta sociedad... Un ejemplo. En el año 47, el mercado de capitales argentinos, la bolsa, digamos, para simplificar, era 12 veces el brasileño. En la actualidad, el cálculo es más difícil, pero la bolsa de San Pablo es 120 veces más grande que la nuestra. Algo hicimos. Yo creo que hay que empezar el momento de desandar. Pero bueno, todos podemos escucharlo a él. Yo, esto me... Y bueno, si analizamos la economía, cómo nuestro Producto Bruto se ha destruido, es increíble. Sí, antes que nos echen. Nos echan literalmente por las 8. Sí. Entonces les agradezco mucho la visita, les agradezco mucho haber ido a conocer al español y tal vez a comprar, a formación. Vamos a tener acá. Les doy la bienvenida. Tenemos nuevos eventos, así que también están invitados a participar. Y bueno, la academia está siempre abierta para todos. Lo mismo la biblioteca. Ustedes se ríen de biblioteca, pero están los papeles de Alberdi. No todos, pero gran parte a raíz de que uno de sus miembros fue el gran historiador de Alberdiano, entonces donó su biblioteca y papeles que tenían, y terminaron todos acá. Ya están a disposición. Muy bien, muchas gracias Diego, felicitaciones.